Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Betty Lascano. El día de hoy les traigo un tutorial de coloración de fantasía. Quiero que vean este video de principio a fin para que ustedes puedan observar qué tipo de aclaración deben de tener para conseguir los tonos pasteles. Y si no consigues una aclaración súper clara, puedes inclinarte por otros tonos fantasía que también son muy hermosos. Les presento a Jimena, ella es la ganadora del diseño de imagen del día de hoy. Me encantó porque es una chica que quiere tonos de fantasía y la verdad es que me encanta la variedad de los colores y ya se acerca la primavera y es importante que veamos tanto a jovencitas como a personas mayores. Este tipo de coloración no tiene edad y voy a empezar a hacer variedad de tonos de fantasía para que ustedes aprendan también a realizarlo. Ahora, Jimena, dime, ¿cómo te enteraste de esta dinámica? Pues vi una convocatoria en redes sociales y yo siempre había querido traer el color fantasía. De hecho, me hice una decoloración casera que no salió muy bien. Ajá. Entonces, pues estaba buscando dónde hacerme así un cambio de imagen más bonito que pudiera hacerlo así de cualquier color. Y pues vi la convocatoria y me animé a mandar mis fotografías y pues aquí estoy. Perfecto, salió seleccionada porque ando buscando modelos con estas características, así que si tú quieres aplicarte un tono fantasía, puedes mandar tu fotografía, recuerda, de frente y de espalda. Y puedes ser la próxima ganadora de este diseño de imagen. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con este tutorial. Se van a sorprender con la nueva imagen de Jimena. Vamos a iniciar protegiendo el cabello con el suero hidratante de Yenvil para que el cabello no pierda la humedad durante la decoloración. La fórmula que voy a utilizar para la decoloración en esta chica va a ser 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de peróxido en crema de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Vamos a iniciar aplicando el decolorante. En la parte de enfrente lo voy a aplicar yo y atrás me va a ayudar Ana. Vamos a hacer secciones delgadas, vamos a respetar como 1 centímetro de crecimiento y lo vamos a aplicar hasta las puntas. Estoy utilizando 20 volúmenes, quiero una aclaración dorada o dorada clara. Vamos a ver qué tanto nos puede aclarar y qué tanto puede resistir nuestra modelo el decolorante en el crecimiento. En este momento no estamos aplicando el crecimiento, lo vamos a dejar para el final porque recuerden que si lo aplican antes de tiempo puede empezar a picarle a la clienta o a la persona que se lo esté realizando y se puede volver muy incómodo y quizás ya no consigamos la aclaración porque ella ya no va a querer que se le siga trabajando. Es por eso que primero deben de conseguir la aclaración de medios a puntas y al final aplicar en raíz o en crecimiento para que ustedes tengan el control de la decoloración. En la parte de enfrente voy a aplicar en el crecimiento que tiene esta chica, no voy a tocar raíz, solamente lo oscuro para aclarar esta parte también. De esta forma se retocará la parte de enfrente. Vamos a aplicar en toda la cabeza la misma técnica que estamos utilizando. Es importante que cuiden mucho la raíz de no llegar a ella para que no empiece a picar, como les comentaba, antes de tiempo. Hay personas que me preguntan, Betty, es que dejé el decolorante 30-40 minutos en el cabello, pero lo aplicaron de raíz a puntas y la clienta no aguantó la aclaración. Esa técnica no es correcta. Siempre tienen que aclarar de medios a puntas, respetar 1 centímetro de crecimiento, no tocar el crecimiento porque recuerden que están trabajando con un decolorante y así sea 10 volúmenes puede causar reacción en el cuero cabelludo. Por el momento nosotros solamente trabajaremos, como ustedes observan, de 1 centímetro a puntas.
Una vez terminada la aplicación, vamos a dar un tiempo de pose de 35 minutos. ¿Te encanta aplicarte diferentes tonalidades en tu cabello y quieres aprender a realizarlas? Quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo video. Una vez pasado el tiempo de pose, vamos a retirar el exceso de decolorante de la manera en que lo están haciendo las chicas, eliminarlo casi por completo para después encima aplicar la siguiente fórmula. Vamos a hacer una segunda fórmula para aplicar de nuevo en el cabello. Quiero que vean que quedó un amarillo ligeramente cobrizo. Ahora voy a hacer una fórmula para aplicarla de nuevo en el crecimiento, respetando raíz todavía. Voy a utilizar 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de oxidante en crema de 10 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Esta fórmula la voy a aplicar de la misma manera que la anterior, sin llegar al crecimiento. Yo sé que ustedes ven ahí que hay partes que se llegó un poquito más al crecimiento. Así es porque el producto como que se esponja y se va un poquito más al crecimiento. Es por eso que tienen que respetar siempre la raíz. Lo aplicamos de manera generosa en todo el cabello. Una vez terminado de aplicar, vamos a agarrar mechones y vamos a ir viendo cómo se da la aclaración. Si vemos que hay partes que necesita un poquito más, pues emulsionamos en esas áreas. Vamos a dar un tiempo de pose de 25 minutos, sin calor. Una vez pasado el tiempo de pose natural, vamos a aplicar la misma fórmula con 10 volúmenes en el crecimiento, en todo el cabello. Tuvimos un tiempo de pose en el crecimiento de 20 minutos, ya que a la chica le empezaba a picar y fue momento para retirarlo. Es importante que cuando la clienta les digan, ¿saben qué? Me está picando mucho, ya no lo aguanto. En ese momento ustedes frenen la decoloración. Vamos a retirar el decolorante con el baño astringente de limpieza profunda. Quiero que observen la aclaración que nos quedó. Fue un amarillo fuerte. Debo aplicar tonalidades que me puedan contrarrestar este amarillo. Quiero que vean también que la resistencia de este cabello quedó muy bien, no se rompe, quedó el cabello en muy buen estado. Traten de no aplicar peróxidos tan altos porque cuando aplican ese tipo de peróxidos el cabello se debilita mucho y puede romperse. Si ustedes quieren hacer tonos fantasía y si su clienta le gusta estar cambiando constantemente las coloraciones, es importante que cuiden la hebra capilar y que apliquen peróxidos de bajos volúmenes para que no le dañen el cabello. Vamos a preparar el cabello para que este reciba la coloración. Voy a aplicar suero hidratante de Yenvir. En esta chica voy a utilizar 2 fórmulas. Les digo la primera. Voy a utilizar 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más mitad de tono 200, que es un violeta. Vamos a utilizar 2 tonos. En un lado vamos a utilizar el violeta y en el otro lado vamos a utilizar el verde. El violeta, recuerdan ustedes que lo mezclé con peróxido de 10 volúmenes. Esto quiere decir que es una coloración permanente. En el siguiente lado vamos a aplicar el verde, pero sin peróxido. Esta es una coloración semipermanente. Quise hacer este dúo de colores más que nada para que ustedes puedan observar que se van a encontrar con tonos fantasía que se aplican directamente y con tonos fantasía que se mezclan con oxidante de 10, de 20 hasta de 30 volúmenes. Es por eso que me encantó esta modelo, porque les puedo mostrar a ustedes las diferentes técnicas de aplicación de tonos de fantasía, porque hay personas que me preguntan, Betty, ¿por qué lo mezclaste con peróxido? Betty, ¿por qué lo aplicaste sin mezclar
mezclarlo con peróxido. Es por esa razón que hay marcas permanentes que se mezclan con peróxido y hay marcas semipermanentes que se aplican directamente. Una vez terminada la aplicación, vamos a dar un tiempo de pose de 30 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a llevar a nuestra modelo al lavabo. Vamos a retirar primeramente un tono y después el otro. Vamos a retirarlo tratando de eliminar el exceso de pigmento. Una vez retirados ambos tonos, vamos a aplicar baño retención, este champú que nos va a ayudar a fijar la coloración. En este momento los bitonos fantasía son tendencia. Según su personalidad, ustedes los pueden combinar. La verdad que a mí en lo particular me gusta mucho ver los juegos de color. En este momento son tendencia y como les comenté anteriormente, lo pueden llevar tanto personas jóvenes como personas adultas. Son colores que dan mucha alegría, dan mucho color a la piel. Vamos a darle el toque final a esta chica. En el cabello utilizaremos suero hidratante de Yenvi. Recuerden que aplicamos tonos fantasía y estos tienen demasiado pigmento y el cabello puede deshidratarse. Es por eso que vamos a utilizar el suero hidratante de Yenvi. Steffi se va a encargar de darle unos ligeros toques de maquillaje. Recuerden que este tipo de coloraciones en cuestión de maquillaje, menos es más. Muchas gracias, Betty Lascano. Me gustó muchísimo el corte y el color. Tenía muchísimo tiempo queriendo algo así, colores fantasía. Y la verdad que estoy muy contenta por cómo quedó todo el look en general y me gustó muchísimo. Muchas gracias. Definitivamente este tipo de coloraciones a mí me fascinan y así que las invito para que se las realicen porque en este momento son súper tendencia. Todo es cuestión de actitud. Por último, te invito a que envíes tu fotografía a bettylascanopublicidad@gmail.com y quizás tú seas la próxima en realizarte ese cambio de look que tanto deseas. Gracias familia por acompañarme en este tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.